va a acumular más ni menos en diferentes lugares, sino de manera constante, uniforme en todo el cuerpo, ya sea en alambres, en superficies o placas o en volúmenes. Para este fin, entonces, si la distribución es lineal o un alambre, entonces toma una longitud de muestra de X diferencial tan pequeñito como sea posible. Por ejemplo, si es el alambre, tomamos una diferencial de longitud de tamaño de X. Es casi cero, pero no es cero. En esta pequeña diferencial de longitud está acumulada una cantidad de carga diferencial de Q. Pero todo el alambre tiene una carga total y el alambre también tiene una longitud total. Se define densidad lineal de carga lambda como la carga total que tiene el cable sobre su longitud total. Su unidad de allí es que sea coulomb sobre metro. ¿Sí? Por ello es que esta diferencia de carga que hay acá también tenga lambda lo mismo, es decir, dq sobre dx. dq, que es la carga que hay, sobre el tamaño de la longitud, que es dx. De allí, despejado, mediante el cálculo diferencial, por supuesto no algebraicamente, la carga entonces viene a ser simplemente lambda por dx. Esa carga diferencial es lambda por dx. En un punto como este, que está a la distancia r, y si la carga es positiva, esta diferencia de carga, que se parece a una carga puntual porque es de un tamaño muy pequeñito, generará aquí un campo diferencial de E, un vector así, radial divergente. Entonces, ese es el campo que estamos buscando, pero es diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es adoptar la operación inversa, vamos a integrarlo, para de esa manera tener el campo total para toda la varilla. De la misma manera, para una superficie, por ejemplo, rectangular en este caso, tiene una carga total Q y una superficie S o A, digamos, total. Se define sigma, densidad superficial de carga, a la carga total que tiene la placa sobre la superficie total. Es sigma. Su unidad es coulomb sobre metro cuadrado. Como es constante esta distribución, es uniforme, entonces tomamos un elemento de área de tamaño de A, tan pequeñito, pero nunca cero. Allí estará acumulada una diferencial de carga de Q. ¿Cuánto vale? De la misma definición de sigma, vale esta diferencial de carga sigma por el área, el tamaño de esta área diferencial. De esta manera, esta diferencial de carga aquí, en este punto aquí, generará un campo radial divergente si es positiva, y si es negativa, un campo radial convergente. Diferencial, pero un campo diferencial, radial divergente, o si es negativa, convergente. Y de la misma manera en el espacio. Se define densidad superficial volumétrica de carga si es que este es todo el volumen B y en todo este volumen está una carga total, el cociente de la carga total sobre el volumen total es la densidad de carga. ¿Ya? Entonces, en este pequeño volumen diferencial de B, en el sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, será de X, de Y, de Z, está contenida una diferencial de carga. ¿Y cuánto vale? Rho por dB. ¿Ya? Entonces, esta diferencial de carga en este punto igual generará un campo divergente, radial divergente. El campo total igual se calculará, pero a través de triple integral, porque aquí dB, por ejemplo, como dijimos, será de X, de Y, de Z. 3 variables. Aquí 2 variables, aquí una sola variable. ¿Ya? Su unidad de esta densidad última volumétrica es de coulomb sobre metro cúbico. No olvidar eso. ¿Ya? Bien. Para esto es que hemos repasado, les di la tarea de repasar el cálculo de la integral
con cualquiera de los procedimientos, pero sobre todo con lo que nos da el avance científico-tecnológico, ¿no es cierto? Las calculadoras, las aplicaciones que hay en Internet que podemos bajar en nuestra PC, en nuestro tablet o en nuestro celular finalmente. ¿Ya? Este es el modelo matemático para encarar distribuciones continuas de carga. Para llevar a cabo esta teoría, ejemplos. Espero que ustedes resuelvan varios ejemplos y comprenderán de lo que estamos tratando. CEROE tiene varios ejemplos resueltos. Entonces, analícenlo y también lo que nosotros vamos a brindar. Consultas antes de pasar a los problemas. Bien. Problema. O ejemplo, ¿no? A ver. Ya está. Cálculo del campo eléctrico para una distribución continua. Ah, ya. Todavía no hemos... Está bien. Dije en palabras, no sé si quedó. Se prefiere que quede este esquema. Ya sea distribución lineal o superficial o volumétrica, recuerden que una carga puntual genera un campo E, K, Q sobre L cuadrado y en la dirección radial. Se está asociando a un vector unitario radial. ¿Ya? Pero una diferencial de carga genera, como dije en el punto anterior, una diferencial de campo. Tan solo es eso. Entonces, ¿qué debo hacer para el campo total? Integrar esto miembro a miembro. Sí, eso es todo. Adoptamos la misma fórmula para la carga puntual, para una distribución de carga, pero para diferencial, y luego procedemos a la integración total. ¿Ya? ¿Cómo está en este diagrama? Una diferencial de carga, no importa si es lineal, superficial o de volumen, en un punto como este que está a la distancia R minúscula, allí genera una diferencial de campo radial divergente. ¿Cuánto vale en tamaño? Este. ¿Cuánto vale como vector? Como pueden ver, afectado por este vector unitario radial. ¿Ya? Tiene esta dirección radial, eso quiere decir. Si es carga negativa hacia adentro, no hacia afuera. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a poner en práctica en este ejemplo. Bueno, creo que tenemos un par de ejemplos. El ejemplo dice calcular el campo eléctrico en el punto P. Este es el punto P, ¿ya? Generado por una varilla que tiene 3 metros de largo. Esta es la varilla de 3 metros de largo, ¿ya? Entonces, en la misma dirección, a una distancia del extremo izquierdo, vale 1 metro, allí nos piden calcular el campo. ¿Ya? La varilla lleva una densidad de carga uniforme, por supuesto, 12 nanocoulomb sobre metro. ¿Qué es nano? Un prefijo que significa 10 a la menos 9. Entonces, este es 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Para efectos, reemplazó en el cálculo. ¿Sí? Para no añadir más indicaciones, se ha escrito como se indica en la figura. ¿Ya? Todavía no se fijen en todo el detalle, les vamos a acompañar con un procedimiento que está listada en la siguiente página. ¿Ya? Entonces la figura que nos da tan solo es esta varilla y este punto. Allí calcular su campo. ¿Ya? Bien. La siguiente página. Permanentemente voy a retroceder para ir anotando todos los pasos. Procedimiento 1. Trazar el esquema. Si no nos hubieran dicho, como se indica en la figura, si no tan solo se hubiese añadido más palabras, entonces hubiésemos tenido que trazar el esquema. ¿Ya? Pero lo importante, ya está el esquema. A continuación hay que inmediatamente asociar
un sistema de referencia, preferentemente el cartesiano. ¿Cuál es el argumento? Primero, como en el caso de cargas puntuales, vamos a calcular por componentes cartesianos. Segundo, ¿qué se integra? Solo funciones. ¿Y dónde las funciones se expresan o se representan? Solamente en sistemas de referencia. Las funciones son variables dependientes de variables independientes, de x y z, ¿no es cierto? Y estas funciones, por tanto, siendo o están conformadas por variables o coordenadas, entonces no podemos en ningún momento siquiera ver la posibilidad de no recurrir, de no asociar a un sistema de referencia. ¿Ya? Sí o sí tiene que hacerse ese trazo de sistema de referencia. Veamos cuál ha sido el sistema de referencia. Obviamente, como está en posición horizontal, asociarle el eje X, por ejemplo, al cuerpo, a la varilla en este caso. Ya que lo asimila a la varilla al eje X, que esté orientado también coincidiendo con el eje X. Claro, el eje X podría estar más arriba, más abajo, no importa, pero mejor que coincida. Ahora, el origen del sistema de referencia podrían colocar en el extremo izquierdo de la varilla, sí. O podrían colocar en la mitad de la varilla si quieren, o en cualquier parte, aquí también así podría ser. O también con origen en el punto donde se pide calcular el cambio. Hay muchas posibilidades. Ustedes tienen que, con la práctica se aprende, tienen que buscar el modo que el sistema de coordenadas, en lugar de complicar el problema, tiene que facilitar el cálculo. ¿Ya? Es como el fotógrafo. Un buen fotógrafo no va a sacar como sea una fotografía, ¿no es cierto? Sino busca el mejor ángulo para que el cliente pues esté contento con la fotografía que le hemos sacado, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Bien. Se asocia entonces este sistema de coordenadas con origen en el punto P. Reitero, podía haber estado el origen del sistema de coordenadas en cualquiera de estos puntos. Pero en mi caso, este me parece el más sencillo. ¿Ya? Bien. Seguimos. El paso 3, o el 2 más bien, ubicar un elemento diferencial de X sobre la varilla. De X porque está sobre el eje X. Si está vertical, lo decir de Y. Y desde allí trazar ese vector posición que va desde dx, donde está la carga de Q, hasta el punto donde nos piden encontrar el campo. Y en ese punto trazar el vector de E, el que genera la diferencial de carga de Q. Retrocedemos también para ver si se ha hecho eso o no correctamente. Resulta que no puedo. Ya. Ya está. Miren, he ubicado aquí la diferencial de longitud de X. Y en este segmento pequeño está la diferencial de carga de Q, lambda por dx. Lambda, ¿por qué? Porque es una varilla, prevalece una dimensión, su longitud justamente. Desde aquí he trazado el vector posición R hasta el punto donde nos piden hallar el campo. ¿Sí? Aquí, por tratarse de una carga positiva, entonces genera un campo diferencial DE. Por favor, añadan en sus apuntes DE. Aquí. Diferencial de campo. La diferencial de carga, como estamos diciendo acá, genera una diferencial de campo. Yo voy a corregir deshaciendo este esquema.
seguramente no le di el espacio necesario para esta D, así que la D no aparece. Pero eso lo corrigen en su apunte para que no esté incorrecto. ¿Ya? Seguimos. El paso 3. Determinar los componentes del campo, de ese campo diferencial. Obviamente en el sistema de coordenadas cartesianas. No nos hacen problemas, retrocedemos de nuevo para ver si es... Mira, este es D. Como se puede ver, solo tiene componente X dirigido hacia el eje negativo, ¿no es cierto?, de X. Pero no tiene ninguna proyección sobre el eje Y. Por tanto, ya de antemano sabemos que no tiene componente Y, solo tiene componente X. Es lo que dice nuestro paso 4. Perdón. No tiene componente Y solamente tiene componente X. ¿Y cuánto vale? En magnitud, ya que estamos hablando de componentes, es el tamaño del campo K para la carga de Q sobre R al cuadrado, que es la distancia a la que está de la carga diferencial, el punto P, y el signo negativo aparece por el hecho de que este campo como vector está dirigido hacia el eje negativo. No hay cargas negativas, sino está referido al sistema de coordenadas. Pero recuerden que la diferencial de carga, ¿cuánto era? Lambda por dx. ¿Ya? A esta altura parece X una variable, es una variable, pero también R parece ser otra variable. Por esta razón, en el paso 4, nosotros vamos a relacionar variables. Para alambre solamente hay una variable, no puede haber dos variables. Tenemos una sola integral, no hay doble integral. Entonces no puede haber varias variables. Vean la gráfica de nuevo. R no es una otra variable, sino es exactamente la coordenada X. Una vez más retrocedemos. Observen, desde el origen del sistema de coordenadas, este punto que hemos elegido está a la distancia X positiva. R en tamaño es exactamente igual a X. ¿No? Entonces, con eso pasamos al paso quinto. Componente X, por tanto, menos K lambda, que es una constante, sale de la integral. Nos queda dx sobre x al cuadrado. Dx sobre x al cuadrado. ¿Ya? Aquí no trabajamos con integrales indefinidas, siempre definidas. ¿Por qué de 1 a 4? Observen. Nuestra x, que comenzará con respecto al sistema de coordenadas, el cuerpo cargado comienza aquí, el extremo izquierdo está aquí, a la distancia A pero vale 1 metro. Entonces, hay que integrar desde donde comienza la varilla, 1 metro, y como tiene 3 metros, hasta aquí será 4 metros. Entonces, nuestra varilla va de 1 a 4. Si aquí hubiesen colocado el origen del sistema de coordenadas, hubiera sido de 0 a 3. ¿Sí? Esa es entonces la razón del por qué los límites son de 1 a 4 y la integral está en detalle, está calculado. Ustedes pueden repasar también. O de momento
vayan practicando, ya sea en su celular o ya sea en su calculadora Casio, corriente o científica. Pongan 1 sobre x al cuadrado con los límites de 1 a 4. Este resultado multiplicaremos con el valor de k, que es 9 por 10 a la novena, y lambda, según el dato que se ha dado, 12 por 10 a la menos 9. Todo eso nos dará, a no ser que me haya equivocado, menos 81 newtons sobre coulomb. Y obviamente componente Y es 0. Por favor, revisen este cálculo, ya sea manualmente o por calculadora, para confirmar o corregir este resultado. Hola. Jóvenes, ¿me están acompañando? Sí, se escucha, ingeniero. Sí, Ahorita lo sí, calculamos. ingeniero. A ver, calculen, por favor. En la calculadora, 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Con los límites de 1 a 4. El resultado inmediatamente sale de eso. Y multiplicamos por 12 por 10 a la menos 9 y por 9 por 10 a la 9. Y precede el signo menos para que tengamos un resultado final. Y recalcando aquí, no hay componente y, por tanto, 0. Si nos pidieran, además de eso, hallar cuánto vale el campo total y cuál es su dirección, aplicamos lo que hicimos para cargas puntuales. Pitágoras, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, aunque en este caso no es necesario, es 0, ¿no? Pero mejor recordar. Y si nos piden la dirección, igual, el álgebra es lo mismo para la trigonometría, quiero decir, es lo mismo para cualquier vector, ya sea cargas puntuales o cargas con distribución continua, ¿no? Tangente de componente Y sobre componente X nos da, en este caso, arco tangente de 180 grados. Tan solo quiere decir, como está en el esquema, horizontal dirigido hacia la izquierda, hacia el eje negativo de X. ¿Cómo les fue? Sí, sale menos 81. Dale, ¿no? Por favor, ¿alguien más coincide? Esta integral a mí me salió exactamente 3/4, ¿no? Anote todo para que, si hace manual o con calculadora, les sea fácil consolar el resultado. Hola. Sí, ingeniero, sale 81. Bien, muchas gracias por corroborar. Entonces, siguiendo este procedimiento, ustedes pueden analizar desde los ejemplos resueltos en el libro y obviamente ya encarando, de acuerdo a la guía que les he pasado para resolver problemas, los problemas de hallar el campo para distribuciones continuas de carga, ¿ya? Que como hemos dicho está en la parte final del capítulo de carga y campo eléctrico, ¿ya? Pero solamente en la categoría de problemas. Todavía no se aficionen a la categoría de problemas escogidos porque tiene un grado de dificultad un poquitito más que los primeros. ¿Ya? Claro, después pueden encarar al final eso, pero de principio solamente los problemas. Bien. Otro ejemplo. Mira, se trata de una varilla de 8 metros de largo con carga distribuida uniformemente de 6 nanocoulomb sobre metro. Calcular el campo eléctrico en el punto P de la figura.
Esta es la varilla de 8 metros. Es el punto P que se encuentra perpendicularmente 4 metros por encima de la varilla. Y esta proyección perpendicular hace que el punto P se encuentre a 3 metros del costado izquierdo y a 5 metros del costado derecho o del extremo derecho, ¿ya? De la varilla. Este es el punto. Se ha hecho todo el seguimiento de paso por paso, a ver si se acuerdan. Dado este punto y esta varilla, he asociado inmediatamente un sistema de coordenadas. X para la varilla porque está en posición horizontal. El eje Y, en lugar de hacerlo pasar por aquí, etc., prefiero hacerlo pasar por el punto donde nos piden hallar el campo. Pero podría haber elegido esta también. Me habría dado el mismo resultado, quizás con más dificultad, pero al final el resultado sería lo mismo, porque es correcto también, ¿ya? Después, como en el segundo paso, lo que hacemos es ubicar un punto en donde trazamos una diferencial de longitud. Aquí está la diferencial de carga de Q. Lambda por dx de nuevo. Y desde allí trazo R hasta el punto P donde nos piden hallar el campo. Y trazo también el vector de E diferencial radial divergente porque la carga es positiva. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Este campo a continuación, proyecto o encuentro sus componentes. Este componente vertical o componente Y y este componente horizontal o componente X. Pero para encontrar un componente, si sé cuánto vale esta hipotenusa, tengo que conocer el ángulo que forma con la horizontal o con la vertical. Se me ha ocurrido trabajar con este ángulo que forma con la vertical, con el eje Y. ¿Ya? Entonces, de sub Y, ¿cuánto vale? De como hipotenusa por coseno de teta y componente X, como es el cateto opuesto, de E por seno de teta. Así tengo los componentes X y Y del campo eléctrico. ¿Y cuánto vale de E en tamaño? K de Q sobre R al cuadrado, ¿cierto? Sobre esta R al cuadrado. Seguimos trabajando. Justamente ahí tienen componente X. El menos es porque este campo de nuevo está apuntando hacia el eje negativo de X. K lambda. K de Q es lambda por dx sobre R al cuadrado. ¿No? Aquí hay dado un paso más. Reitero, debía ser K de Q sobre R al cuadrado. Pero de Q es lambda por dx. Y por ser cateto opuesto al ángulo θ, seno de θ. ¿Ya? Para componente Y, lo único que difiere es coseno de θ. Parecen haber tres variables, X, R y θ. Entonces, tu X va a ir aumentando positivamente por aquí y negativamente por acá, variable. El ángulo θ acompañando también va a ir aumentando o disminuyendo. Y R también se va a ir ensanchando, agrandándose o reduciéndose. ¿Ya? Parecen haber tres variables. Y si en una varilla hay una sola integral, debe haber una sola variable. De allí es que la relación de variables. R no es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por tanto, 4 al cuadrado 16 más x al cuadrado y raíz cuadrada. Así R está en función de x. No había sido independiente, depende de x. O x depende de R, depende como quieran, con qué variable trabajan. Seno de θ también es x sobre la hipotenusa R. Coseno de θ también es cateto adyacente 4 sobre la hipotenusa. Así que θ y R se reducen todas a la variable x
o si quieren como variable R o como variable θ, eso depende de cada uno. El libro de Servais parece que podemos reducir a la variable θ. Es absolutamente correcto. ¿Ya? Bien. De esa manera, entonces, en lugar de seno, vamos a reemplazar x sobre r. Entonces va a ser x sobre r al cubo. Como r es raíz cuadrada de 16 más x al cuadrado, va a ser 16 más x al cuadrado elevado a 3 medios. 3 por el exponente que va a llevar y raíz cuadrada para nosotros es matemáticamente un medio. O todo elevado a 3, así será. ¿Ya? Eso está en la página siguiente, los cálculos. Aquí ya falta un signo, me comí, ya era negativo, ¿no? Los límites desde menos 3 hasta 3 de x, de lo que les comenté, 16 más x al cuadrado elevado a 3 medios. Falta también aquí el signo y componente y. K lambda de menos 3 a 5, 4 de x de la misma expresión, 376 newtons sobre cuadrado. ¿Por qué dirán de los límites? Ahí sí vale la pena retroceder. Miren, si es el origen del sistema de coordenadas, la varilla comienza desde aquí y este extremo izquierdo está a menos 3 de la variable x. Y donde termina pasa por 0, continúa y termina aquí con más 5. Así toda la varilla es de 8 metros. Entonces, con la corrección del signo más el cálculo del campo, tienen estos, verifiquen también ustedes en sus calculadoras. Yo voy a corregirlo acá. Ahí falta un signo menos. Eso. Aquí también un signo menos. ¿Listo? Por favor, verifiquen y con eso nuestro capítulo habrá concluido. Espero que estos pocos ejemplos les sirva de modelo para lo que tienen que hacer prácticos, pero fundamentalmente para que estén de la mejor manera preparados para el primer examen. En el examen, para quienes hayan llegado recién, que no nos han seguido desde la primera clase, es esencial y además no hay ninguna pregunta teórica, todo resolución de problemas. Es que van a ser ingenieros, tienen que saber, tienen que estar preparados para resolver problemas, de problemas chiquititos hasta problemas grandes. Entonces, el resolver problemas tiene que ser el pan de cada día. Tiene que ser, solo si hay problemas tenemos trabajo, si no hay problemas, ¿quién nos va a constatar? ¿Qué vamos a resolver? Nada. Afortunadamente, por lo menos problemas técnicos lo hay muchos en la sociedad y para eso es que la universidad forma, ¿no es cierto?, profesionales con diferentes especialidades para que vayan resolviendo esos problemas. Jóvenes, nuestro tiempo se está por agotar. De mi parte sería eso, esperando sus consultas cualquier día, cualquier rato por WhatsApp. Prometerles volver con otro tema la clase siguiente, con la ley de Gauss, el día miércoles. Laboratorio para el día martes, todavía no me han confirmado, están readecuando el laboratorio para que las clases presenciales estén dentro de los marcos de bioseguridad. Hay varios profesores todavía en terapia intensiva o en terapia intermedia, así que